Imagínate esto. Estás en medio de un desierto abrasador. Es 1925. Las temperaturas estivales suelen superar los 45 grados Celsius, 113 grados Fahrenheit. Y la sombra es un rumor, no un recurso. No hay agua dulce, no hay agricultura, no hay industria, no hay red de seguridad. Toda tu economía depende de sumergirte en el océano, aguantar la respiración hasta que te ardan los pulmones y esperar, por pura suerte, que se forme una roca brillante dentro de una ostra. Esto no es una metáfora de la pobreza. Es supervivencia por asfixia. Ahora, avancemos rápidamente. Ese mismo tramo de arena ahora alberga casi $1 billón en activos estatales. No hablamos de vender petróleo y construir un palacio. Hablamos de tener participaciones en Apple, BP, Mercedes-Benz, el sector inmobiliario londinense, infraestructura europea, capital privado global y bonos soberanos en todos los continentes. Un fondo de reserva financiero tan grande que en teoría podría sustentar a toda la población durante décadas, incluso si Kuwait no volviera a extraer una gota de petróleo. Esta es la historia de Kuwait, pero aquí está el giro que la distingue de la historia de origen de cualquier otro estado petrolero. La mayoría de los países se enriquecen primero, luego entran en pánico e intentan invertir. Kuwait hizo lo contrario. Crearon el primer fondo soberano moderno del mundo en Londres en 1953, 8 años antes de ser siquiera un país independiente. Mientras otras naciones desperdiciaban sus primeros cheques petroleros en palacios, proyectos de prestigio y lujo importado. Un pequeño grupo de funcionarios kuwaitíes transfería dinero discretamente a instituciones financieras británicas, construyendo lo que con el tiempo se convertiría en el fondo para las generaciones futuras, el estándar de oro que todos los fondos soberanos intentan ahora, y en su mayoría fracasan copiar. Antes de hablar de Ferraris, rascacielos y balances millonarios, debemos hablar del hambre, porque no se puede entender la disciplina del Kuwait moderno sin comprender la brutal psicología de la hambruna que lo precedió. Si vivías en Kuwait a principios del siglo XX, tus opciones profesionales eran limitadas hasta el punto de la crueldad. No te convertías en consultor, no fundabas una startup. Eras o un buscador de perlas, o alguien que vendía comida, cuerdas o deudas a los buscadores de perlas. Durante siglos, Kuwait fue el corazón del comercio de perlas del Golfo. Las perlas naturales del Golfo Pérsico se consideraban las mejores del mundo, apreciadas tanto por la aristocracia europea como por la realeza india. No se trataba de un trabajo secundario, era la economía. En las primeras décadas del siglo XX, Kuwait contaba con unos 700 barcos que empleaban aproximadamente 15.000 hombres. Pero dejemos de lado el romanticismo ahora mismo. Esto no era la sirenita, era sufrimiento industrializado. Imagina que es 1915. Pasas 4 meses al año en un dock de madera abarrotado, durmiendo hombro con otros hombres, asándote al sol. Te sumerges docenas de veces al día con una piedra atada al pie para arrastrarte hacia abajo, una pinza de cuero aplastándote la nariz, sin tanque de oxígeno, sin equipo de seguridad. Tienes de 90 segundos a 2 minutos por inmersión. Te arrastras por el fondo marino, atrapas ostras a ciegas, te sacan a la superficie, jadea, en busca de aire, rompes la concha, y la mayoría de las veces no hay nada dentro. Sin perla no hay paga. Se repite este ciclo hasta que los pulmones se te agotan, los oídos se te revientan, o el mar simplemente te mata. Era peligroso, era brutal, pero pagaba lo justo para mantener a Kuwait con vida, hasta que un hombre al otro lado del mundo destruyó accidentalmente toda la industria. Entra Kokichi Mikimoto. En la década de 1920, este empresario japonés perfeccionó las perlas perlas que se cultivaban irritando deliberadamente ostras en entornos controlados. El resultado: perlas con una apariencia idéntica a las perlas naturales del Golfo, que costaban una fracción del precio y podían producirse a gran escala. Para 1931, Japón contaba con más de 50 granjas perleras que producían 1 millón de perlas al año, lo que condujo al declive de la industria perlera del Golfo. De la noche a la mañana, el mercado global se desbordó. La centenaria industria perlera del Golfo se desplomó casi instantáneamente. Para Kuwait, esto no fue una recesión, fue una catástrofe económica. Y entonces, como la historia se deleita en la crueldad, la Gran Depresión golpeó en 1929. Las perlas cultivadas aparecieron en los mercados en 1928. Esto fue impactante para los comerciantes de perlas, ya que el nuevo producto comenzó a competir con las perlas naturales, a pesar de estar disponible a precios más bajos. Además, hubo un exceso de oferta de perlas naturales. Todo esto ocurrió durante la Depresión Mundial de 1929, cuando la gente dejó de comprar artículos de lujo. La industria perlera de Kuwait comenzó a decaer en la década de 1920,
con el exitoso desarrollo del proceso de elaboración de perlas cultivadas en Japón seguido por la Gran Depresión de la década de 1930. Esto provocó un desastre económico para los pueblos del Golfo, incluido Kuwait, y los buscadores de perla, y sus familias entraron en un periodo de grandes dificultades económicas y una miseria indescriptible. Los relatos históricos describen una hambruna generalizada, familias que sobrevivían a base de langostas hervidas y dátiles, la emigración de la región y una parálisis económica casi total. El Imperio Británico, que había firmado un protectorado con Kuwait en 1899, observó este territorio y no vio ningún valor estratégico. Sin dinero, sin influencia, sin futuro, solo arena y hambre. Pero la desesperación tiene un efecto poderoso, obliga a la gente a apostarlo todo. Aquí tienes una pregunta de trivia que puedes usar para ganar dinero en un bar. ¿Quién inventó el Fondo Soberano de Inversión? La mayoría dirá Noruega, son famosos por ello. Inversión ética, dinero del petróleo, fondo de $1 billón. Algunos podrían pensar que Arabia Saudita. Otros podrían decir Abu Dhabi. Todos se equivocan. El concepto fue inventado por Kuwait en 1953. Para entender lo absurdo que es, hay que fijarse en la cronología. En 1953, Kuwait no era un país independiente. Seguía siendo un protectorado británico. No tenía asiento en las Naciones Unidas. Carecía de banco central. Ni siquiera tenía moneda propia. Según cualquier definición política, Kuwait aún era semicolonia. Pero, financieramente, ya pensaban como una nación postpetrolera. Kuwait tenía un problema con el que la mayoría de los países solo fantasean. Demasiado dinero, demasiado rápido. Los ingresos del petróleo fluían a un ritmo que la economía local no podía absorber físicamente. En aquel entonces, la ciudad de Kuwait era aún pequeña, compacta y subdesarrollada. Había un límite en las carreteras que pavimentar, un límite en los hospitales que construir, un límite en la cantidad de funcionarios que se podían contratar sin inventar empleos falsos. Si hubieran invertido todo el dinero del petróleo directamente en la economía nacional, el resultado habría sido un desastre de manual, inflación descontrolada, burbujas de activos, salarios distorsionados y pérdida total de las señales de precios. El pan no solo se encarecería, perdería su valor como precio. Así pues, el jeque Abdullah al-Salim al-Sabah, posiblemente la figura más importante de la historia moderna de Kuwait, se reunió con sus asesores y funcionarios financieros británicos y llegó a una conclusión que se adelantó décadas a su tiempo. En febrero de 1953, establecieron la Junta de Inversiones de Kuwait, con sede en la City de Londres, con el mandato de invertir los excedentes de ingresos petroleros y reducir la dependencia de Kuwait de un único recurso finito. Kuwait no necesitaba una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros pierde valor con la inflación. Kuwait necesitaba convertirse en inversor. Y, lo más importante, no la establecieron en Kuwait. La establecieron en Londres. ¿Por qué Londres? Porque en la década de 1950, Londres era el centro de las finanzas globales, el mercado de capitales más profundo del planeta, la jurisdicción legal más segura para la protección de activos, el lugar donde los imperios depositaban su dinero. Este es el momento en que nació el Fondo Soberano de Inversión moderno. No como un proyecto nacionalista, no como un vehículo de prestigio, sino como una máquina fría y racional de preservación de capital. No fue especulación, nada de capital de riesgo, nada de proyectos ambiciosos, nada de campeones nacionales. Compraron bonos del gobierno británico, acciones de primera línea, empresas de servicios públicos, infraestructura, bienes raíces de primera calidad, aburrido, estable, predecible. El objetivo no era enriquecerse rápidamente. El objetivo era no volver a ser pobre. También hay un punto de vista titánico, cínico, pero real. El Imperio Británico estaba entusiasmado. ¿Por qué? Porque el dinero del petróleo kuwaití que fluía a Londres apuntaló la libra, impulsó la bolsa de Londres y estabilizó las finanzas británicas de la posguerra. Fue un acuerdo simbiótico. Kuwait obtuvo una gestión profesional de activos, protección legal y aislamiento de la inestabilidad regional. Gran Bretaña obtuvo entradas masivas de capital, relevancia financiera a largo plazo y una nueva clase de inversor extranjero. Todos ganaron. Aquí es donde la economía se pone seria. Al invertir los ingresos del petróleo en el extranjero, Kuwait logró algo. Los economistas posteriormente formalizaron como esterilización monetaria. La esterilización significa evitar que una avalancha de ingresos extranjeros expanda la oferta monetaria nacional,
desencadena inflación y sobrecaliente la economía local. En lugar de que el dinero del petróleo fluyera por la ciudad de Kuwait impulsando el alza de precios y salarios, se congeló en activos londinenses. Esta simple decisión mantuvo baja la inflación, preservó el poder adquisitivo y evitó la enfermedad holandesa incluso antes de que existiera el término. Todos sabemos cómo suelen funcionar los presupuestos gubernamentales. El político A dice, quiero construir un puente que no lleve a ninguna parte. El político B dice, quiero financiar un programa para estudiar los hábitos de sueño de los hámsteres. Gastan todo lo que tienen, piden prestado mucho más y dejan la factura a la siguiente generación. Eso no es corrupción. Es simplemente política. Kuwait miró ese modelo y dijo, sí, no hagamos eso. En 1976, el emir de Kuwait, el jeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, emitió un decreto creando el Fondo de Reserva para las generaciones futuras como plataforma de ahorro intergeneracional para el Estado de Kuwait, asignando un mínimo del 10% de los ingresos anuales del Estado a esta plataforma. Pero aquí está la parte que pone los pies en la tierra a los economistas. Esto no era una preferencia política, no era una directriz presupuestaria. No era opcional, era una ley imperativa. La ley exigía que al menos el 10% de todos los ingresos estatales, ingresos brutos, se transfirieran al fondo para las generaciones futuras cada año, antes de salarios, antes de subsidios, antes de infraestructuras, antes de ministerios, antes de asignaciones reales, antes de que nadie tocara un dinar, el dinero salía de la cuenta. Automáticamente. Implacablemente. Y aquí viene la parte realmente brutal, la cláusula de la caja de seguridad. El fondo para las generaciones futuras fue diseñado como una válvula de un solo sentido. El dinero podía entrar, pero no podía salir. Al menos no en circunstancias presupuestarias normales. El gobierno no podía saquearlo para cubrir déficits, recurrir a él durante las recesiones ni usarlo para paliar el sufrimiento político. Si el Estado gastaba en exceso, solo tenía dos opciones, endeudarse o recortar el gasto. La alcancía estaba legalmente sellada. Esto no era simbólico. En la década de 1980, los precios del petróleo se desplomaron. Kuwait tenía déficit presupuestario, perdía efectivo. Y sin embargo, seguían transfiriendo el 10%. Piénsenlo bien. Estaban pidiendo prestado, acumulando déficit, recortando el gasto mientras seguían invirtiendo ingresos en un fondo que no podían tocar. Eso no es un comportamiento estatal normal, es una disciplina intergeneracional que raya en el masoquismo. Es como perder el trabajo y seguir obligándote a financiar tu jubilación mientras pagas la compra con tarjeta de crédito. Una locura quizá. Pero la lógica era inquebrantable. Este dinero no nos pertenece. Pertenece a los kuwaitíes que aún no existen. Para gestionar este creciente monstruo de capital, Kuwait profesionalizó la operación. En 1982, la Autoridad de Inversiones de Kuwait se estableció formalmente mediante la Ley N.Cryo 47, sustituyendo la antigua estructura de la Junta de Inversiones y consolidando el Fondo de Reserva General para la Estabilidad actual y el Fondo para las Generaciones Futuras para la Supervivencia a largo plazo. Este no era un ministerio tranquilo. El KIA estaba estructurado como un inversor institucional global. Contrataron gestores de activos de élite, reclutaron talento de Londres, Nueva York y Zúrich, externalizaron agresivamente a empresas de primer nivel y diversificaron sus operaciones entre clases de activos y geografías. Y crucialmente, no apostaron a lo seguro. Mientras los pares del Golfo invertían su dinero en bonos del Tesoro estadounidense y bonos de bajo rendimiento, Kuwait se inclinó por la renta variable. Adquirieron grandes participaciones en Daimler-Benz a partir de la década de 1970, posición en BP, empresas industriales de primera línea y propiedades comerciales de primera calidad en capitales globales. Aceptaron la volatilidad porque no tenía presión de reembolso ni ciclo electoral, y su horizonte temporal se medía en generaciones. Para 1990, el Fondo para las Generaciones Futuras se había convertido en un gigante financiero. Silenciosamente, con paciencia, capitalizándose. Ya era uno de los mecanismos de ahorro a largo plazo más exitosos jamás creados por un Estado. Y eso resultó muy conveniente, porque el 2 de agosto de 1990, Kuwait no solo necesitaba dinero, necesitaba un seguro de vida. Saddam Hussein no solo invadió Kuwait, intentó borrarlo del mapa. Imagina despertar a las 2 de la madrugada con el sonido de las explosiones. Miras por la ventana y tu país ha desaparecido. El 2 de agosto de 1990, la Guardia Republicana de Saddam Hussein cruzó la frontera e invadió Kuwait. En 48 horas, la resistencia organizada había terminado.
Saddam declaró a Kuwait la 19ª provincia de Irak. Se cambiaron los nombres de las calles, se saquearon los archivos, se vaciaron los museos, se vaciaron los bancos. A efectos prácticos, el estado físico de Kuwait dejó de existir. Pero aquí es donde esto deja de ser una historia de guerra, se convierte en un milagro financiero. El emir y los líderes kuwaitíes escaparon a través de la frontera hacia Arabia Saudita apenas horas antes de que las fuerzas iraquíes rodearan el palacio. No tenían tierras, ni ejército, ni pozos petroleros, ni banco central. Normalmente, este es el final de la historia. Los gobiernos en el exilio suelen convertirse en fantasmas, emitiendo declaraciones, implorando a la ONU y desapareciendo poco a poco en la irrelevancia. Pero Kuwait tenía algo que ningún otro estado ocupado en la historia había poseído jamás: un fondo soberano de inversión, plenamente operativo y globalmente diversificado, fuera del país. Mientras las tropas iraquíes saqueaban bóvedas en la ciudad de Kuwait, robando literalmente lingotes de oro, reservas de efectivo y registros estatales, el dinero real permanecía intacto. La Autoridad de Inversiones de Kuwait operaba desde Londres miles de millones de dólares en acciones, bonos, bienes raíces y reservas de efectivo se encontraban a salvo en instituciones financieras occidentales, legalmente fuera del alcance de Saddam. Esta es la anomalía histórica crucial. Kuwait perdió su territorio, pero no su balance. En términos legales y financieros, el Estado de Kuwait nunca murió. Desde el exilio, el Kia se convirtió en el gobierno. Prioridad principal: legitimidad. Los ciudadanos kuwaitíes varados en el extranjero aún tenían acceso al dinero. Las tarjetas de crédito funcionaban. Los gastos de manutención estaban cubiertos. Estudiantes, familias, viajeros, nadie fue abandonado. Esto fue de suma importancia. Un Estado que aún puede pagar a su gente es un Estado que aún existe. Luego vino la segunda prioridad: financiar la liberación. La guerra del Golfo no fue barata. El costo total de la operación Tormenta del Desierto se estima entre 61 y 65 mil millones de dólares. Aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Estados Unidos no asumió la mayor parte de la factura. El costo neto estadounidense fue de solo entre 7 y 9 mil millones de dólares. El resto fue pagado por los aliados. Y Kuwait fue uno de los mayores contribuyentes. Kuwait liquidó activos, vendió acciones y redirigió su riqueza soberana para financiar operaciones militares estadounidenses, fuerzas británicas y la logística de la coalición. No solo pidieron ser rescatados, pagaron para ser liberados. Dicho sin rodeos, Kuwait contrató a la coalición militar más poderosa de la historia para recuperar su control. Sin fondos, no hay liberación. Tras la liberación, llegaron el fuego y la ruina. Cuando las fuerzas iraquíes fueron expulsadas en febrero de 1991, dejaron tras de sí un último acto de sabotaje económico. Prendieron fuego a más de 700 pozos petroleros. El cielo se oscureció. La producción de petróleo se desplomó a cero. Los incendios ardieron durante meses. Tan solo el costo de extinguirlos ascendió a miles de millones. Y eso sin contar la reconstrucción de refinerías, oleoductos, redes eléctricas y plantas desalinizadoras. Durante casi 2 años, Kuwait tuvo ingresos petroleros mínimos. Y aún así, el gobierno funcionó. Se pagaron los salarios. La reconstrucción comenzó de inmediato. ¿Por qué? Porque el fallecido en acción lo pagó todo. Reda Dyer no trabajaba gratis. Tampoco lo hacían los ingenieros, contratistas ni especialistas extranjeros. Aquí está la cruda realidad. Si Kuwait no hubiera empezado a ahorrar en 1953, si el Fondo para las Generaciones Futuras no hubiera existido, si los activos se hubieran mantenido en el país, 1990 habría sido el fin de Kuwait. Sin financiación de la guerra, sin legitimidad, sin reconstrucción. En el mejor de los casos, Kuwait se habría convertido en un estado cliente fracasado. En el peor, habría sido borrado para siempre. En cambio, recuperaron su país. Uno pensaría que, tras usar sus ahorros para salvar literalmente a su país, Kuwait podría decidir relajarse un poco. Quizás comprar algunos yates más. Quizás aflojar el presupuesto. No. Redobló la apuesta. Después de 1991, la Autoridad de Inversiones de Kuwait no solo siguió siendo un ahorrador prudente, se convirtió en un coloso financiero, pero también se convirtió en algo completamente distinto: uno de los fondos de capital más opacos del planeta. Si visita el sitio web global del Fondo de Pensiones del gobierno noruego, puede descargar hojas de cálculo que muestran exactamente cuántas acciones de Apple, Microsoft o Nestlé poseen,
con una precisión de 100. Su transparencia es casi obsesiva. Kuwait tomó el camino opuesto. Durante décadas, incluso discutir públicamente el tamaño exacto del Kia se consideró confidencial. La información detallada sobre la cartera era clasificada. Los periodistas que investigaban demasiado se topaban rápidamente con obstáculos. ¿Por qué tanto secretismo? Porque a esta escala, la transparencia no es una virtud. Es vulnerabilidad. Si los mercados saben que estás comprando, los precios suben en tu contra. Si saben que estás vendiendo, los precios se desploman. El silencio no solo es prudente, es rentable. El Kia gestiona dos fondos fundamentalmente diferentes, y confundirlos conduce a un análisis erróneo. El Fondo de Reserva General es la cuenta operativa de Kuwait, la cuenta corriente del Estado. Todos los ingresos petroleros fluyen aquí primero. Los salarios del gobierno se pagan desde aquí. Los subsidios, la infraestructura y el gasto diario provienen de aquí. El Fondo para las Generaciones Futuras es la joya de la corona, financiera con al menos el 10% de todos los ingresos estatales, a menudo más, legalmente protegido, no disponible para el gasto presupuestario, normal y diseñado para existir después del fin del petróleo. Esta distinción es importante. Kuwait no solo cuenta con ahorro, ha impuesto una disciplina intergeneracional. Aquí es donde la escala se vuelve inquietante. Si uno camina por Londres, prácticamente está recorriendo un balance kuwaití. La Oficina de Inversiones de Kuwait, la filial londinense del Kia, es uno de los inversores extranjeros más poderosos del Reino Unido. Es propietaria del complejo More London, que alberga la oficina del alcalde de Londres. Sí, Londres paga alquiler a Kuwait, el aeropuerto de la ciudad de Londres. Importantes participaciones en infraestructuras relacionadas con Heathrow. Inmuebles comerciales de primera calidad en Canary Wharf y alrededores. En Nueva York, el capital kuwaití está arraigado en Hudson Yards, el mayor desarrollo inmobiliario privado de la historia de Estados Unidos. Durante la crisis financiera mundial de 2008, cuando los bancos de Wall Street eran radiactivos, el Kia inyectó $3.000 millones en Citigroup y $2.000 millones en Merrill Lynch. En momentos en que el capital privado huía, no entraron en pánico. No moralizaron, compraron sangre en las calles y esperaron. Y sí ganaron dinero. El fondo ha priorizado durante mucho tiempo la infraestructura, los servicios públicos, el transporte y la infraestructura financiera. Fueron de los primeros inversores en Visa antes de su salida a bolsa. Poseen participaciones en puertos, oleoductos, redes eléctricas y sistemas logísticos en Europa, Asia, Australia y Norteamérica. No se trata de especulación tecnológica ostentosa, es capitalismo global de peajes. Y para la década de 2010, ocurrió algo extraordinario. El fondo creció tanto. Se estima que entre $600.000 millones y más de $1 billón para 2025, que en pocos años, la rentabilidad de las inversiones igualó o superó los ingresos petroleros. Reflect. Y unemos sobre ello. Kuwait alcanzó el santo grial de los estados petroleros, la capacidad de generar más dinero con el dinero que con el petróleo. Así que el gobierno tiene una alcancía de $1 billón en Londres. Genial. Pero, ¿qué significa eso realmente para ti? El kuwaití promedio que camina por las calles de la ciudad de Kuwait. Significa que te tocó la lotería del nacimiento. Nacer ciudadano kuwaití es, en efecto, como nacer con una suscripción vitalicia de platino a la sociedad, financiada íntegramente con pozos petrolíferos perforados antes de tu nacimiento. En la mayoría de los países, el contrato social se basa en lo siguiente. Pagas impuestos. El gobierno intenta no contaminar el agua ni dejar que los puentes se derrumben. En Kuwait, el contrato se invierte. No pagas impuestos sobre la renta personal. No pagas IVA generalizado. Y a cambio, el gobierno te paga. Analicemos la mecánica del estado de bienestar integral porque no es una teoría. Es una práctica. Educación, gratuita desde la primaria hasta la universidad. Y si cumples los requisitos académicos, el Estado financiará tu educación en el extranjero. Matrícula, alojamiento, vuelos y una beca mensual en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá o Australia. Atención médica, gratuita o casi gratuita en el punto de uso. Y si el sistema nacional no puede atender su caso, el gobierno financia habitualmente tratamientos médicos en el extranjero, incluyendo hospitales de primer nivel como la Clínica Mayo o SPEC, y alistas privados en Londres. Servicios públicos, fuertemente subsidiados hasta el punto de la distorsión. La electricidad cuesta céntimos. El agua, completamente desalinizada a un costo enorme, era casi gratuita. Matrimonio, casarse. El Estado interviene con una subvención matrimonial que suele rondar entre los $6.000
y los 7.000 dinares kuwaitíes, unos $20.000 estadounidenses, parte subvención y parte préstamo con condiciones muy favorables. Reembolsable a lo largo de décadas, vivienda, concesiones de terrenos y préstamos sin intereses para construir una villa. No un apartamento, sino una villa. Esto por sí solo sería inaudito en la mayoría de las economías, pero nada de eso se compara con la verdadera piedra angular del sistema, la garantía de empleo y el costo oculto. La Constitución y el marco laboral de Kuwait garantizan efectivamente el empleo a sus ciudadanos. En la práctica, esto ha producido algo extraordinario y peligroso. Dependiendo de cómo se cuenten las empresas estatales, entre el 70% y el 80% de los kuwaitíes empleados trabajan para el sector público. Ningún Estado moderno funcional necesita tantos administradores. Los economistas le han dado un nombre a esto: desempleo encubierto. Así es como funciona. Te gradúas, solicitas empleo a través de la Comisión de Servicio Civil. Te asignan un puesto en un ministerio: agua, educación, asuntos sociales, electricidad. Trabaja pocas horas. Tienes mínima presión por tu rendimiento. Te vas temprano y gana mucho más de lo que ganarías en el sector privado por menos trabajo. Esto no es anecdótico. Las auditorías gubernamentales han descubierto repetidamente departamentos con exceso de personal, funciones superpuestas, ausentismo crónico y casos documentados de empleado fantasma. Personas que permanecen en nómina mientras viven en el extranjero, gestionan negocios paralelos o simplemente no se presentan, pero aún así cobran su salario. ¿Quiénes mantienen el suministro eléctrico? Los expatriados. La población total de Kuwait es de aproximadamente 4,5 millones. Solo entre 1,4 y 1,5 millones son ciudadanos. Los 3 millones restantes son trabajadores extranjeros. Construyen la infraestructura, trabajan en hospitales y escuelas, conducen taxis y camiones. Trabajan en la construcción, gestionan el comercio minorista y la logística y mantienen vivo el sector privado. Los ciudadanos ocupan, de forma abrumadora, roles de supervisión, gestión y administración. La economía funciona con mano de obra importada. El sistema de bienestar social funciona con petróleo exportado, y esto crea un peligroso equilibrio psicológico. Si sabes que tienes un trabajo garantizado, que el sueldo es alto, que el fracaso no tiene consecuencias y que el Estado siempre intervendrá, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué emprender? ¿Para qué esforzarse más? ¿Para qué innovar? Esta es la maldición de los recursos traducida al comportamiento humano. La riqueza que salvó a Kuwait en 1990 ahora está erosionando silenciosamente la estructura de incentivos de su fuerza laboral. En finanzas, existe una diferencia crucial entre ser solvente y tener liquidez. Solvente significa tener más activos que deudas. Líquido significa tener efectivo para comprar un sándwich. En 2020, Kuwait se convirtió en uno de los casos económicos más curiosos de la historia moderna. Era posiblemente una de las naciones más solventes del mundo, con cientos de miles de millones en activos. Sin embargo, estaba a semanas de quedarse sin liquidez. Era el equivalente financiero a ser multimillonario encerrado en una máquina expendedora. Eres dueño de la máquina, puedes ver los bocadillos, pero no tienes ni una moneda para comprar un Snickers. Cuando el petróleo cayó a cero o incluso por debajo, la COVID-19 no solo ralentizó el mundo, lo estrelló contra un muro. Los aviones dejaron de volar, los barcos dejaron de circular, las fábricas cerraron. La demanda mundial de petróleo se desplomó casi de la noche a la mañana. En abril de 2020 ocurrió algo sin precedentes. El crudo West Texas Intermediate se cotizó brevemente a menos $37 por barril. Los productores literalmente pagaban a los compradores para que les quitaran el petróleo de encima. Para Kuwait, esto fue catastrófico. Dependiendo del año, los ingresos del petróleo financian aproximadamente entre el 85% y el 90% de los ingresos del gobierno. Cuando el petróleo colapsa, el presupuesto no se ajusta. Implosiona el Fondo de Reserva General, la cuenta corriente operativa del Estado utilizada para pagar salarios, subsidios y facturas, comenzó a perder entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al mes. A mediados de 2020, las autoridades hicieron algo casi impensable. El ministro de Finanzas advirtió públicamente que los salarios del gobierno podrían no ser pagaderos en cuestión de meses. Médicos, profesores, policías, funcionarios. El estado de bienestar más rico del Golfo se enfrentaba a una crisis salarial. En ese momento, cualquiera que observara desde fuera gritaba la solución obvia: usar el Fondo Soberano de Inversión. No podían. El Fondo para las Generaciones Futuras de Kuwait, la joya de la corona que alberga cientos de miles de millones en activos globales,
está legalmente protegido. Los retiros están prohibidos sin aprobación parlamentaria. Así que el gobierno acudió al Parlamento, y el Parlamento se negó. Kuwait tiene el único parlamento electo del Golfo con verdadero poder de bloqueo, y tiene un largo historial de profunda desconfianza hacia el gobierno designado. Los legisladores argumentaron que endeudarse facilitaría la corrupción. Tocar el FGF destruiría la justicia intergeneracional. La reforma estructural debe ser prioritaria. El resultado, un estancamiento. El gobierno necesitaba efectivo ya. El Parlamento se negó a autorizar préstamos o acceso a fondos. Las agencias de calificación internacionales tomaron nota. Moody's y Fitch rebajaron la calificación de Kuwait, no por falta de riqueza, sino por falta de funcionalidad política. El problema no era el dinero, era la parálisis. Con el reloj a punto de cerrar el gobierno, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una maniobra tan astuta como desesperada al intercambio de activos. La cuenta corriente del Fondo de Reserva General prácticamente no tenía efectivo, pero poseía valiosos activos nacionales en papel. Uno de esos activos era la Corporación Petrolera de Kuwait. El Fondo de Generaciones Futuras, la cuenta de ahorros, estaba repleta de efectivo, pero las transferencias directas estaban legalmente restringidas. Así que el GRF vendió participaciones en KPC al FGF por aproximadamente entre 8 y 10 mil millones de dólares. El FGF pagó en efectivo. El GRF recibió liquidez. Se pagaron los salarios. No se infringió ninguna ley. Técnicamente, no se retiraron ahorros. Kuwait se vendió su compañía petrolera para sobrevivir. Esta es la pregunta existencial que quita el sueño a los planificadores kuwaitíes. Estamos entrando en la era de la transición energética. El mundo intenta romper con el petróleo. Es una ruptura lenta, complicada, emotiva y llena de recaídas. Pero está sucediendo. Para un país como Estados Unidos o China, el fin del petróleo es un inconveniente. Para Kuwait, es una crisis de identidad. Kuwait es una economía clásica de un solo pilar. Dependiendo del año, el petróleo y el gas representan aproximadamente entre el 85%, el 90% de los ingresos por exportaciones y la inmensa mayoría de los ingresos del gobierno. Así que la pregunta no es filosófica, es mecánica. ¿Qué sucede cuando el mundo empieza a comprar menos? Cuando el fondo soberano se convierte en el motor principal. Es entonces cuando el fondo para las generaciones futuras deja de ser un simple extra y se convierte en el plan completo. La estrategia a largo plazo, que se remonta a aquella decisión de 1953, es extremadamente simple. Con el tiempo, la rentabilidad de las inversiones debe reemplazar los ingresos petroleros. En teoría, esto funciona. Si los activos soberanos combinados de Kuwait se acercan a entre 900 mil millones a 1 billón de dólares, lo que muchas estimaciones sugieren que ya ocurre al combinar el FGF y el GRF, y la cartera obtiene una rentabilidad real del 4% al 5%. Esto genera entre 35 mil y 50 mil millones de dólares al año. Esa cifra no es aleatoria. El gasto público anual de Kuwait suele situarse en ese rango exacto, dependiendo de los precios del petróleo y los subsidios. Así que, en teoría, Kuwait podría suspender la producción petrolera, vivir de la rentabilidad de su cartera y mantener su estado de bienestar indefinidamente. Sería la primera nación de la historia en jubilarse por completo. Sin minería, sin perforación, solo dividendos, rentas y ganancias de capital. Pero las hojas de cálculo no reflejan la realidad. Y la realidad es decisiva. El primer problema es la escala temporal. La población de Kuwait está creciendo. Las expectativas ciudadanas crecen más rápido. Los subsidios se expanden. El empleo público se expande. El costo de la vivienda se expande. Y la inflación hace lo que siempre hace. Consume el poder adquisitivo silenciosamente. 50 mil millones de dólares hoy no alcanzan para comprar 50 mil millones de dólares de estabilidad en 2040. El fondo no solo necesita existir, necesita superar simultáneamente la inflación, el crecimiento demográfico y la presión política. Ese es un reto difícil, incluso para los gestores de activos de élite. Y recuerden, a diferencia de Noruega, el fondo de Kuwait debe respaldar el consumo actual, no solo las pensiones. Esto convierte a un fondo de riqueza en una prueba de estrés permanente. El segundo problema es físico. Kuwait no solo está expuesto al cambio climático, es la zona cero. Ya es uno de los lugares habitados permanentemente más cálidos de la Tierra. En 2016, las temperaturas alcanzaron los 54 grados Celsius, 129 Fahrenheit, entre las más altas jamás registradas de forma fiable. En verano, el trabajo al aire libre se vuelve imposible.
Las aves literalmente caen muertas de calor. Mantener Kuwait habitable requiere aire acondicionado masivo, desalinización masiva y un consumo eléctrico desmesurado. Hoy en día, esa energía es barata porque proviene del petróleo nacional. En un mundo post-petrolero, Kuwait debe construir una enorme capacidad renovable en condiciones extremas, importar energía o quemar a su riqueza más rápido solo para mantener la electricidad. La adaptación climática no es opcional, es existencial. Así que esto se convierte en una carrera, no entre el petróleo y las energías renovables, sino entre dos curvas, la rentabilidad compuesta del fondo soberano y los costes compuestos de una sociedad más cálida, más envejecida y más cara.